Lo que yo quiero es hacer el paralelismo que usted maliciosamente no lo hace, de que no son aquellos sacerdotes igual que a los de ahora. No, los de ahora son peores, yo le digo a decir usted. Que son peores. Claro, sin duda. Ahí están los escándalos en la media. Pero mataron a Cristo y usted dice que son peores. Y si viniera ahora, no solamente lo matan, lo queman, mi hermano, o lo creman. Pues, venga acá, mi Los hermano. sacerdotes. Los sacerdotes. No, pero usted es un tipo, usted hay Los que sacerdotes es así, excomulgarlo. Usted hay que excomulgarlo. Yo creo que podemos... Excomulgado de la Iglesia Católica. Claro, yo creo que podemos... Oiga, si yo hubiera sido un sacerdote, no digo excomulgarlo a usted, sin embargo, con lo que usted cree de Sin ellos. embargo, yo creo que no es el espacio para dedicarnos al símil, sino al caso Cristo, que es lo que pesa. Pero señor, ¿usted fue que lo metió ahí? No, fue usted. No, porque usted Fue dice... usted que preguntó. No, yo no pregunté. Sí, usted preguntó. Usted acaba de decir... Ahí está el récord. Haga lo que usted dice. Que los sacerdotes, los escribas, lo que sé yo qué, eso fue lo que mataron a Cristo. Perfecto. Los sacerdotes. Y yo simplemente lo que he querido hacer humildemente es un paralelismo de recordarle a los televidentes, a los que nos debemos, que no es a su creencia y la mía, a lo que nos debemos, que no son estos sacerdotes. No son esos. Aquellos. Ahí usted remacha y dice que estos son peores. Sí, porque usted me dijo... Peores que los que mataron a Cristo. Usted me preguntó, ¿verdad?, que no son iguales. Yo dije, son peores. Y Sachari pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no son peores? Y yo me estoy basando muy especialmente en la moralidad homosexual de los sacerdotes de ahora. Ajá, pero espérese. Eso es peor que matar a Cristo. En la mente mía. En la mente suya es peor, está bien, un homosexual que los que mataron a Cristo. ¿Y qué cristiano es usted? No, es que matar a Cristo era necesario. Ah, no joda. Sí, si no muere, no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sí, era necesario también. Era necesario, así lo dice la Biblia en Lucas 24. Entonces no hay para qué condenar. Vamos a leer. No hay para qué condenar. Usted se canta y se llora entonces a esos sacerdotes y a los fariseos. Pero hermano, no hay que... Los sacerdotes que lo mataron estaba bien porque era necesario. No, entonces una cosa no tiene que ver con la otra. No, ¿y con qué? Aquí estamos hablando de la muerte de Cristo. Eso fue una necesidad. Entonces los que lo mataron está bien. Dice, así estaba escrito y así es necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Entonces, de los sacerdotes, escribas y judíos. Perfecto. Así lo dice. Bien, entonces Mateo 16, Lucas 24. Vaina, lo que usted quiera. Como 10 veces aparece Sencillamente entonces, como era necesario, y eso estaba escrito, este señor es como el verdugo, que a los que le pasan el hinchamiento, lo ahorcan, ese tipo está con una careta y no hay quien lo condene. A esa gente nada más le faltó la careta para que nadie lo condene. Porque si eso, como era necesario, escrito, entonces esos sacerdotes que lo mataron, esos escribas, está bien. Usted no puede teologizar como un simple historiador o como un médico. Teología es teología y medicina es medicina. Entonces, era necesario porque así estaba escrito. Lo dice literalmente la Biblia. Mas hay de aquel por quien viene los tropiezos, como el caso de Judas. Que por cierto, Juan Bosch escribió una obra. Y él está diciendo que en realidad Judas, en el fondo, no fue culpable. No, el calumniado fue él. Ajá, porque Dios lo había determinado así. Así mismo son esos sacerdotes. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no determine una cosa? Pero usted se arroga el derecho ahí de decir que aquellos sacerdotes, y ahora le creo, eran mejores que estos, a los que mataron a Cristo, porque eso estaba escrito y mandado. O sea, que ellos no hicieron nada, esos sacerdotes y aquellos escribas. Ellos mataron a Cristo y la Biblia los condena. Lo justifica. La Biblia los condena a ellos. De hecho, dice. Pero una pregunta textual en eso. Escúchame, una pregunta. Porque hay algo que yo no entiendo. Si está escrito y está mandado por Dios a que esos sacerdotes mataran a Cristo, lo asesinaran vilmente, lo crucificaran de la forma en que lo hicieron. Si está escrito, quiere decir que Dios así lo quiso. ¿Y no sería injusto que Dios lo condenara porque Él lo quiso así? Bueno, Él quiso la muerte de Cristo porque era necesario. Sin embargo, el que Dios proyecte que Sachari va a hacer algo en el 2021 no implica que Dios está obligando a Sachari, sino que Dios lo sabe.
uno tiene que entender claramente las escrituras, la maldad. Nadie lo entiende. La maldad, bueno, eso no son problemas míos. No, eso que usted está hablando, ese es un pleito viejo. Ahora no meta la pregunta. Yo quiero aprender un poquito de Biblia y teología. Por ejemplo, y Heriberto de sacerdote. No, lo que pasa es que usted siempre tiene que meter los sacerdotes. Pero que fue usted su problema no, yo, fue usted. Usted lo mencionó, usted dijo que los sacerdotes, que yo qué, público televidente, fui yo que lo metí, ustedes están viendo el programa. Pero me pueden dejar. No, espérate, espérate. Increíble. Escúcheme, pastor. Increíble. Escúcheme. Si le damos review a aquello, se va a ver que cuando usted está explicando quién mató a Cristo, usted dijo que fueron, que sé yo qué, fariseos y esto, y los sacerdotes. Usted lo dijo. Y yo simplemente, como sé que usted siempre va a caer en el asunto suyo de los sacerdotes, dije, vamos a aclarar, pastor, que no son lo mismo. Que no son lo mismo. Yo le dije que no son lo mismo, que estos son peores. Eso fue lo que yo dije, déjelo ahí. Mira, y después yo otra cosa. No, peores, pero ¿cómo usted sabe que son peores? La media lo delata. O sea, una gente que mataron a Cristo son menos peores que un sacerdote maricón. Pero una gente que viola niños, mi hermano, son buenos. No son malos. Que se le presente Cristo. ¿Y el que mata a Cristo es bueno? No son buenos, son malos. Pero entre dos malos tú puedes discernir quién es peor o quién no. Los que matan a Cristo. Pues está bien, pues déjelo así, ya. Yo estoy de acuerdo con usted, son peores. Por fin. ¿Puedo preguntar? Por fin. Sí. ¿Puedo preguntar? Sí. Pero antes de preguntar, Chay, déjeme leerte el versículo que tú me pediste. Por ejemplo, Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso aparece unas 10 veces en las Escrituras, 7 veces dicho por la boca de Jesús, porque así tenía que ser. ¿Que dice que lo mataran? Sí, que así iba a ser. Y mire el otro texto que he citado de memoria, pero lo voy a leer, Lucas 24, 44, dice, y les dijo, después de haber resucitado, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, recalca, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa es la esencia. ¿Usted vio la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson? Sí, la vi, claro. En esa película se generó un debate porque se decía que era muy cruel, muy visualmente era muy cruda, esa es la palabra, muy cruda. Honestamente, usted estudiando las Escrituras, esa película fue fiel a la Biblia, esa película así fue que pasaron las cosas. Yo diría que un 90%. De cómo pasaron las cosas. Sí, sí. Eso es crudo, pastor. Sí, y probablemente fue peor de ahí. Y eso usted quiere eximirlo de que sea un no, malo. Usted lo quiere eximir. No, usted. Eso que le hicieron todo eso a Cristo son papitas para los maricones, sacerdotes. Usted no tiene, no, siga. Yo quisiera ver que fueran esto lo que estuvieran administrando la curia judía en ese entonces, a ver qué le iban a hacer. ¿A Cristo? Sí. O sea, usted tiene el poder de irse... No, yo quisiera ver, yo hablé en español, claro. ¿Y cree que los sacerdotes ahora matarían a Cristo? Peor, eso es lo que yo estoy diciendo, peor lo harían. Pero es que la pregunta mía... Es un odio cerval. La pregunta es que no puede ser menor para gente tan cruel, hermano. Diatre, pero yo me voy a ir de esta sesión. No, pero hasta yo. No, pero es ustedes lo que la hacen. No. La pregunta mía va, pastor... Porque honestamente, si Dios escribió eso, por ejemplo, muchos, el asunto de los LGBT, los gays, transexuales y lesbianas, siempre se escuda en el asunto de que el Señor no puede condenarlos y esto y que lo otro, y así lo hacen los pastores que están de acuerdo con los homosexuales y los católicos que están de acuerdo con los homosexuales, porque Dios lo hizo así. Es demostrable por varias índoles de que Dios no hace a una persona homosexual. Si quiere lo podemos dividir entre biología, teología y naturaleza, pero si Dios en verdad era el que sabía lo que iba a pasar,
y tenía que pasar, el Señor no podría condenar a esa, si fueron condenados, porque eso no lo sabemos, pero esos padres, sacerdotes, esos sacerdotes no deberían ser condenados porque el Señor dijo que iba a pasar así. No. Y era necesario. No, porque... Y en esa época y en ese lugar también. El Señor sabe sin excepción todo, Él es omnisciente, así dice, así lo describe la Biblia, omnisciente, es decir, que sabe todo cuanto ha sucedido, sucede y sucederá, e incluso establece las cosas. Sin embargo, cuando tú actúas haciendo la voluntad de Dios, pero en tu pecado, las dos cosas prevalecen. Está la voluntad de Dios y está tu problema, que es tu pecado. Hay gente llamando a ver si participen en relación a esto. Buenas. Buenas, Achari. ¿Cómo Sí. está? Luis Fernández de este lado, hermano. ¿Cómo estás? A mi hermano Colegón y al pastor. Oye, yo entiendo que Dios predeterminó la muerte de Jesucristo porque si no hubiera sido así, Él no lo mandaba. Ahora, mi hijo tendrá que morir para el perdón de los pecados del mundo. Ahora, no estableció quién lo iba a matar, porque también dice, ay de aquel por quien muera el Hijo de Dios. O sea, que Él estableció que sí tenía que morir para el perdón de los pecados del mundo, pero no estableció cómo iba a morir ni quién lo iba a matar. Luis, Él no estableció cómo iba a morir. Luis, una pregunta. ¿Cómo sí, pero no señaló nombre? Luis. Yo entiendo que esos que mataron a Jesús deben estar, no en el infierno es poco. Luis, Dígame. usted ha escuchado al pastor Juan Carlos de la Cruz decir que aquellos sacerdotes eran, si comparándolo con los sacerdotes de ahora, son como muñequitos, son más malos estos que aquellos. Oiga, colegón, yo entiendo, y con el perdón del pastor, porque lo sigo mucho a él, que por más daño que estos sacerdotes de ahora hayan hecho, los violadores, pedófilos, oye, aquello fue al Hijo de Dios que mataron. Ya, gracias. Yo creo que eso no tiene comparación. Gracias, pastor, por Dios. Y está bien, yo no estoy queriendo decir que el pecado que ellos cometieron fue pequeño. Sí, eso lo dijo, pero usted se lo pide que perdón yo dije, a su público. Lo que yo dije es que si fueran estos que tuvieran en las manos a Cristo, probablemente lo acribillarían peor. Eso fue lo que yo dije. Usted dijo que los sacerdotes son peores ahora. Los sacerdotes. Claro, es que los daños que han causado son tan peores crueles que y tan aquellos que mataron a volumétricos Cristo. que no se pueden perdonar. Usted no le pide perdón a su público por usted decir que los que mataron a Cristo son... Espérate, que hay una pregunta que me gustó. Entonces esos sacerdotes que han violado y que han dañado muchachitos y familias, ¿no merecen el perdón? Sí, eso es otra cosa. O sea, lo que no debe perdonarse es el acto. A la persona, si pide perdón, todo el mundo tiene derecho a ser perdonado. Hasta Judas, que entregó al Señor, pudo haber sido para perdonado. el próximo miércoles. Hasta esos sacerdotes que mataron a Cristo. Si piden perdón, cualquiera, sí, cualquiera que pida perdón. Miércoles. El perdón no mide el nivel del pecado. Ahora, pastor, pídale perdón a su público Ustedes en lo Semana hablan Santa, humildemente. Pastor. Porque usted sabe, que usted dijo ahora, que esos que mataron a Cristo son una cochita. Pídalo, perdón. Público en general, ustedes saben cómo el colegón, ustedes en la calle me lo recalcan, O sea, usted no que él puede quiere pedirle poner perdón. palabras en mi boca que yo no Pastor, puse. tenemos que irnos para el próximo miércoles, para que usted vaya estudiándose el tema. A mí me gustaría que estudiáramos si los grandes déspotas de la historia humana, como lo fue Hitler, como lo fue Franco, como lo fue Trujillo, Catalina de Médici. fueron perdonados o merecen el perdón. Vamos a hablar de eso para Merecen. Bueno, de entrada, señores, para cerrar, lo de fueron perdonados es...